Hoy vamos a terminar el tema de la confesión de fe de Westminster y vimos el domingo pasado el tema de la adopción y hoy vamos de nosotros como hijos del Señor y hoy vamos a culminar viendo la seguridad que tenemos que tener, de que realmente somos hijos del Señor y seguridad de la gracia de la salvación. Esto está en el capítulo 18 de la confesión de fe. Vamos a orar ahora y vamos a mirar algunos aspectos de cómo podemos o cómo debemos estar seguros de la salvación que tenemos en el Señor y de que no la perdemos. Por un lado, vamos a mirar también cómo podemos, primeramente no solamente cómo estar seguros de eso, sino algunas evidencias de que realmente somos salvos y que permanecemos también en esa salvación. Vamos a orar ahora. Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que en esta mañana tú nos bendigas con la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nuestra mente, en nuestro corazón sea abierto a tu palabra y tu Espíritu Santo esté aplicando esta palabra a nuestro corazón. En nuestra vida, Señor, tenga esa respuesta que tú esperas a la verdad de tu sagrada palabra. Te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, el capítulo 18 de la Confesión de Fe habla de la gracia, de la seguridad de la gracia y la seguridad también de nuestra salvación. En un primer párrafo dice que aunque los hipócritas y los hombres no regenerados, es decir, no nacidos de nuevo, pueden vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y estar en estado de salvación, esa esperanza perecerá. Es decir, esto lo vemos también en mucha gente que tiene una falsa seguridad. Es decir, entonces, en primer lugar vamos a comenzar viendo la falsa seguridad o la seguridad falsa de que somos salvos o de que estamos en buena relación con Dios. Alguien que lea Job, capítulo 8, versículos 13 y 14. Job, el libro de Job, versículos 13 y 14. Allí vamos a estar mirando la falsa seguridad, la cual muchas personas tienen acerca de su relación con Dios y obviamente de su estado eterno posterior al día de la muerte, ¿no? El que lo tiene lo puede leer, Job 8, 13 y 14. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Ahí está, podrías leerlo de vuelta, porque nos describe la flojedad de la seguridad que tienen estas personas, ¿no? Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Su confianza es una tela de araña, es decir, lo que vemos que muchas personas tienen muchísimas, millones de personas tienen una falsa seguridad acerca de su salvación, es decir, no solamente no han creído en Jesucristo, no tienen ninguna relación con Dios, su vida misma está lejos de los mandatos del Señor, de lo que Dios ha establecido, sin embargo tienen una falsa seguridad, no solamente se manifiestan a sí mismos de que están bien con Dios, y escuchamos muchos argumentos, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con Dios, no tengo ningún problema, o soy una buena persona, trabajo, soy un buen padre de familia, etc. Si van construyendo desde su punto de vista y no desde el punto de vista de Dios, van construyendo una falsa seguridad. Entonces esto es lo primero que tenemos que ver, que hay una seguridad respecto de la gracia de Dios con nosotros y una seguridad respecto de nuestra salvación eterna que es falsa, y que la misma persona no nacida de nuevo, la misma persona que no
cree en el Señor va construyendo permanentemente sobre argumentos falsos, quizás su trabajo, quizás una buena familia que ha construido, es decir, que no es en términos legales un delincuente, es decir, y esa es su seguridad. Y por el otro lado, también creo que no debemos dejar de mencionar en nuestro contexto católico romano el hecho de que se crea de que simplemente porque se le echó un poco de agua cuando nació y lo bautizaron, con eso ya nació de nuevo, sus pecados fueron absolutamente quitados y puede hacer cualquier cosa, vivir como dice un obispo, mismo obispo católico, van 3 o 4 veces durante toda su vida a la iglesia, el día que lo bautizaron, el día que lo confirmaron, el día que se casaron y el día que llevaron el cuerpo porque se murió. Son las 4 veces que muchos pisaron, desde su punto de vista, ¿no? una iglesia, más allá de lo que pensemos de esa iglesia, son las únicas veces, pero todo esto ha generado una falsa y absoluta falsa seguridad, no solamente de la gracia del Señor, sino una falsa seguridad de la salvación. Y la palabra de Dios dice esto, ¿no? Su seguridad es como su seguridad es como una tela de araña, ¿no? Que tarde o temprano va también a perecer. Pero los que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo y le aman con sinceridad, se esfuerzan con andar en buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros que están en este estado de gracia. Vamos a ver otro texto también de la falsa seguridad que tiene que ver con ya el plano de ministerio, de milagros, etc. Mateo 27, 22 y 23, por favor, el que lo tiene lo lee. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Allí también es importante que lo veamos acerca de la falsa seguridad, porque esto es algo que vivimos más en el campo de la eclesial, ministerial, donde muchas personas pueden acudir a los medios, a las redes sociales, en internet, en YouTube, y ven muchas de estas cosas que vamos a ver aquí, y van también construyendo una falsa seguridad sobre algunas manifestaciones que hay que escuchar lo que dice el Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con esto, porque quizás esto no es tampoco algo que nos traiga seguridad, ni de la gracia, ni tampoco de la salvación eterna, ¿no? Así que Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos que ver que esto también forma parte de una falsa seguridad. La gente tiende hoy, dentro del campo de la iglesia y del cristianismo, por no decir de otras religiones, a creer que allí donde hay señales, todo es de Dios. Esto es una realidad. Allí donde hay señales, alguna señal milagrosa, todo es de Dios. Entonces pueden ir a un brujo, pueden ir a ver un curandero, a un chamán, pueden ir a cualquier otro lado, y porque hay una sanidad, porque hay alguna señal que se produzca, entonces eso es de Dios. Y van construyendo su seguridad de la salvación, o de que Dios está detrás de lo que están haciendo, una seguridad que es absolutamente falsa. Entonces es muy importante ver este texto también y entender que no todo lugar
o aun cuando hayamos sido pasibles de haber estado en algún lugar donde se produzca algún tipo de milagro o algún tipo de señal, está Dios detrás de todo eso, ¿no? El diablo también hace señales. Entonces, tenemos que saber cuál es la manera correcta de ir construyendo o sabiendo esta seguridad de nuestra salvación y de que estamos en la gracia del Señor. Por eso dice el primer párrafo de este capítulo 18 de la Confesión de Fe, que los que creen verdaderamente en el Señor, los cristianos, los que aman a Dios, pueden, y que andan en buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida tener una seguridad de que están en el estado de gracia, ¿no? Vamos a mirar 1 de Juan, capítulo 2 y capítulos 3 y 5, pero vamos a mirar 1 de Juan, por favor, al final del Nuevo Testamento. Algunas señales que sí son sobrenaturales, pero son más, digamos, ordinarias que extraordinarias. Y quiero remarcar esto porque es muy importante. Mucho se construye sobre la base de señales extraordinarias y no sobre la base de una señal ordinaria en nuestra vida, ordinaria que no por eso quiere decir que no sea sobrenatural. Una persona que es nacida de nuevo, ¿ha experimentado algo sobrenatural o no? El mayor de los milagros, porque ha nacido de nuevo. Ahora, sin embargo, esto parecería que se baja en calidad de importancia comparado con otras señales sobrenaturales, y se construye más una seguridad de salvación sobre señales sobrenaturales extraordinarias que sobre aquella, digamos, más común y quizá la más extraordinaria de todas, como es el nacer de nuevo, ¿no? Vamos a mirar 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, donde nos habla de realmente una señal, un hecho, un acto por el cual cada cristiano honesto, sincero, que camine en comunión con Dios, puede saber que, primero, que está en estado de gracia de Dios, y por el otro lado, que está en un estado de salvación, y ir construyendo una seguridad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, ¿alguien lo lee, por favor? En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está. No significa perfección, pero sí que realmente hemos establecido ese conocimiento personal, íntimo, salvador, con el Señor Jesucristo. En esto sabemos, es decir, cómo sé que soy salvo, cómo sé que estoy en el estado de gracia. Sí, acá tenemos una respuesta. Sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ven que quizás no es nada extraordinario, entre comillas, pero alguien que dice, yo tengo un deseo natural ya de guardar los mandamientos del Señor, de orar, de leer su palabra, de asistir los domingos al templo, a reunirme con mis hermanos en comunión para adorar al Señor, y servicio, como vamos a ver ahora, la relación de amor con los hermanos, con Dios, etc. Todo esto es una muestra de que conozco a Dios. Es una muestra de que he nacido de nuevo, y es una muestra de que estoy en el estado de gracia y en un estado de salvación y en una seguridad. Y en esto me tengo que afirmar, no en otras cosas. Vamos a mirar un poquito más. En el capítulo 3, ahí mismo de 1 de Juan, en el versículo 4, allí tenemos otra señal sobrenatural y ordinaria en el sentido de más común, no tan extraordinaria como señales, milagros y otras cosas, en el cual tenemos que estar seguros, nos da a nosotros la pauta de que hemos nacido de nuevo, de que estamos en estado de gracia
y que estamos seguros en la salvación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14, por favor. 14. Sí, Nacha. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os he escrito a vosotros. No, Jóvenes. 14. ¿14? Sí, 14. estoy diciendo 14. Primera. 3:14. Primera de Ah, Juan. primera de Juan. Primera de Juan. No. Estoy diciendo primera de Juan. Primera de Juan El 2. 3, 14. Ah, 3:14. 3. Estoy leyendo mal. Acá. Vosotros sabemos que hemos pasado de muerte. Ese, ahí está. Vosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahí está. Es decir, ¿de qué muerte a vida está hablando? Espiritual, ¿no? Porque, es decir, todavía estamos en este cuerpo, en esta vida. Nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, y esto es lo que escribe también en la iglesia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos nacido de nuevo, que somos salvos, que estamos en la gracia del Señor, y que permanecemos también en esa gracia y seguridad de salvación. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? Ahí viene también la señal. ¿Cómo sé? Aquí hay otra señal. En que vamos a los hermanos. Exactamente, en que amamos a los hermanos, en que hay un amor por los hermanos, sea de acá, sea de cualquier otro lugar del mundo, pero principalmente, habitualmente se va a ver reflejado este amor en el marco de la congregación particular donde nos reunimos, donde nos congregamos. Si uno ama a sus hermanos. Ahora, si no amo, ven que esta es una señal. A ver, ¿por qué venimos a la iglesia y amamos a los hermanos? ¿Lo hacíamos antes cuando no éramos creyentes? No. Pero un buen día nacimos de nuevo, empezamos a congregarnos y se produce un conocimiento con los hermanos y ahí empieza a generarse un amor por los hermanos que inclusive es muy distinto hasta el de la familia común. A veces ni la familia de carne y sangre tiene para con nosotros el amor que tienen los hermanos, ¿no? Y es recíproco, ¿no? ¿Qué dice? Formamos parte de un cuerpo, si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren, y esto es evidente, ¿no? En cualquier congregación sana y de Cristo, alguien falta porque está enfermo, porque tiene un problema, ese amor se manifiesta también de muchas maneras, llamados por teléfono, visitas, etcétera, ¿sí? Porque tenemos necesidad. Entonces esto es también sobrenatural, porque antes no solamente no habíamos nacido nuevos, sino que tampoco nos importaba ni nos justamente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es el amor de Dios en nosotros, y esta es una señal por la cual, una muestra visible también, por la cual tenemos que ir construyendo. Primero tenemos que estar seguros, nos tiene que dar seguridad de que estamos en la gracia del Señor y de que estamos en un estado de salvación que no se pierde, y pero que estas señales tienen que estar. Ahora, ¿qué pasa si nada de esto está de lo que venimos viendo? Mentirosos somos más. Sí, y uno debería replantearse que algo está sucediendo en uno, ¿no? Si no amo a los hermanos, si no tengo nada de esto, ¿cómo puedo decir que realmente conozco a Jesucristo, ¿no? Por eso cuando hablamos de que no se congrega y dice, no, pero yo estoy bien con el Señor. Acá tiene una bomba. No dice eso la palabra. No. Más allá de que algún iluminado haya sacado algún librito por ahí, esto no es lo que dice la palabra del Señor. Es decir, yo tengo la seguridad y la muestra de que realmente conozco verdaderamente al Señor. No quiere decir con esto de que alguno no haya conocido y por ahí tiene un periodo
por el cual no se congrega por X razón, pero hay mucha gente que a veces por decepcionada, por algún mal comportamiento, por algún problema, lo primero que hace es abandonar la iglesia, no congregarse más, no rendir la adoración a Dios, no tener comunión con los hermanos y pretende decir y sostener de que está bien con Dios, ¿no? Entonces tenemos que decirle a eso que esto es un absoluto error. Quien no tiene comunión con el cuerpo, es decir, con los hermanos, con el cuerpo de Cristo, tampoco tiene comunión con la cabeza. Por más que vaya a su casa, escuche la radio, lea la Biblia, ore. Ahora hay todo un movimiento que empieza a surgir y que me parece que hay aspectos que son cuestionables, porque una cosa es tener un devocional familiar en mi casa, en mi hogar, y otra cosa es hacer una iglesia con mi mujer y mis hijos. Tenemos que tener cuidado con esto. Mucho cuidado. Porque esto está comenzando a surgir en muchos lados, uno lo puede ver hasta en los medios, en las redes sociales, de que se pretende, no, yo estoy con mi esposa, con mis hijos y yo soy el pastor de mis hijos, cuidado con esto, ¿no? Porque vamos a terminar haciendo millones de sectas en las casas en lugar de obedecer la palabra del Señor. Pero bueno, esta es una de las formas en que vamos conociendo y teniendo seguridad de que estamos en el estado de gracia y podemos regocijarnos en la esperanza de la gloria del Señor, una esperanza que nunca nos va a avergonzar. Es decir, vamos construyendo seguridad en nosotros y también vamos cada vez fortaleciéndonos más en la esperanza del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, el que lo tiene, lo lee. Allí vamos a ver. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí está. Bueno, acá tenemos varios elementos para mencionar, es decir, aquellos que han nacido de nuevo, que han sido justificados por Dios por la fe en el Señor Jesucristo, tienen paz para con Dios, pero también tienen entrada en una gracia, en la gracia del Señor, en la cual, ¿qué dice? ¿Estamos cómo? Estamos firmes, es decir, no podemos fluctuar con dudas, Es decir, no pasa por los sentimientos, como vamos a ver ahora, sino por lo que Dios ha dicho. Es decir, no debemos tener fluctuaciones en este caso, sino tener seguridad de la gracia en la que estamos. Y también dice tener seguridad en la esperanza de la gloria del Señor. Entonces, cuando uno ha nacido de nuevo, ama a los hermanos, está cumpliendo con los mandamientos, se reúne con sus hermanos como iglesia, etc. Es decir, va construyendo y va teniendo esta seguridad que está en la gracia del Señor y que a su vez está dentro de la salvación del Señor. Y lo puede ver a sí mismo que no pasa por cuestiones de ánimo, por situaciones de ánimo. Hoy me siento bien, y entonces soy salvo, estoy seguro en la gracia. Mañana me siento mal, perdí la salvación, estoy fuera de la gracia del Señor. O se cometió algún pecado para el cual tenemos confesión, arrepentimiento y seguridad de perdón de parte del Señor y continuar adelante. No, depende de nuestros estados de ánimo muchas veces que las personas caen en estas inseguridades, en estos temores, en estos miedos. Y lo que se trata de aprender acá es que podamos desechar esto y tengamos seguridad de que estamos en la gracia, de cómo podemos tener también esta seguridad de que estamos en la gracia y que permanecemos en la salvación del Señor.
Ahora bien, otro párrafo de la palabra, de la confesión de fe, nos habla que esta seguridad infalible que tenemos que tener, esta seguridad absoluta que nosotros tenemos que tener, la tenemos que, ¿en qué la basamos? ¿No? Algo venimos viendo. La tenemos que basar en las verdades divinas de las promesas del Señor, en la evidencia interna que tenemos de la gracia de Dios, y también en el testimonio del Espíritu Santo, en el testimonio o en la obra y en la presencia del Espíritu Santo del Señor sobre y dentro de nuestra vida. Ahí estamos en Romanos, vayamos a Romanos capítulo 8. Versículos 15 y 16. Es decir, lo que venimos viendo es que basamos nuestra seguridad en la gracia y en la salvación, en el testimonio de la Escritura y de lo que la Escritura describe de aquel que tiene, ¿no?, que estar seguro, como recién dijimos, si amamos a los hermanos, si cumplimos sus mandamientos, es decir, todas cuestiones que cualquier creyente te debería poder conocer. Pero acá nos va a mostrar, en primer lugar, en qué basamos también nuestra seguridad. Vamos a ver entonces que en este caso la obra del Espíritu Santo también nos ayuda a demostrarnos a nosotros mismos, a construir todos los días de nuestra vida esta seguridad que tenemos, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ¿por qué tengo que construir si está? Bueno, porque las personas humanas, obviamente, por más que algo esté escrito, necesita ir construyendo a medida que va descubriendo las verdades de Dios, va afianzándose más en las verdades del Señor. Versículo 15 y 16, quien lo tiene, por favor, lo puede leer. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien, ahí tenemos una frase muy conocida, que la repetimos y la sabemos, pero vamos a hacer algunas preguntas a este texto y vamos a responderlo con la misma palabra. Primero, tenemos aquí que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre, en el sentido de que podemos entrar a la misma presencia del Señor y tener esta comunión, esta intimidad con Dios. Ahora, ¿esto de qué manera se logra? ¿Con una vida de qué? Santificada, con una vida de oración, inclusive una vida a veces donde también hay que pasar determinados tipos de pruebas, porque a veces son las pruebas las que nos llevan a decir Abba Padre, ¿no? Es decir, seamos honestos, es decir, a veces son las pruebas, las dificultades, alguna complicación de vida la que nos lleva a doblar nuestras rodillas y a decir Abba Padre, ¿no? Es decir, papito o padre, este es nuestro cuadro de nuestra situación, si no, a veces en la prosperidad o cuando todo marcha bien, el cristiano suele relajar lamentablemente a veces su vida de oración. Ahora, versículo 16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo da testimonio? ¿Cómo da testimonio? ¿Cómo testifica el Espíritu Santo? Seguridad. ¿Cómo nos da seguridad? Claro, ¿cómo sabemos? A ver, escuchamos una voz, tenemos un sueño. El fruto que se manifiesta en nuestra vida. Ahí va, ese es uno. Bueno, esta es una inquietud, algunos han sacado muchas teorías, pero cuando vamos a la misma palabra de Dios, vamos a ver que el mismo Espíritu, es decir, que está en nosotros, es decir, ese primero, es quien nos ha, primero es quien ha venido a morar en nuestra vida, ¿no? Es decir, Dios ha mostrado su amor, Romanos capítulo 5, versículo 5, en que hemos recibido
el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, en esto se ha mostrado el amor de Dios también para con nosotros, en que nos ha dado su Espíritu Santo. Y todo cristiano nacido de nuevo sabe, primero, que ha nacido de nuevo por el poder de la obra del Espíritu Santo. Segundo, sabe perfectamente que el Espíritu Santo está dentro suyo. Tercero, como dijo Sofía muy bien, vos hablaste del fruto. Es decir, los cambios que se producen, Gálatas capítulo 5, versículo 22, vamos a ir allí un instante. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es decir, el mismo Espíritu, es decir, nos va dando testimonio de que somos hijos de Dios por su obra en nosotros. Recuerde eso. ¿Cómo me testifica a mí el Espíritu de que soy un hijo de Dios? Por su obra en nosotros. Porque si no, parecería que tengo que tener algún tipo de señal particular, algún tipo de experiencia, y ojo que estas son experiencias sobrenaturales. Es decir, lo que pasa es que no se menciona, no se las presenta como tales, y parecería que tengo que ir a algún culto determinado, particular, donde o alguien me imponga las manos, etcétera, y en realidad estamos rodeados del testimonio del Espíritu Santo, solo que no lo alcanzamos a ver de esa manera. Es decir, el testimonio del Espíritu Santo a nosotros de que somos hijos de Dios lo tenemos de varias maneras. Lo tenemos primero porque sabemos que hemos nacido de nuevo y por eso estamos acá donde estamos. Nacimos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, por nuestra vida de oración con Dios, que antes no teníamos, y por el cambio que se produce en nosotros como obra del Espíritu Santo. Esto también es un testimonio por el cual Dios, el Espíritu Santo, nos testifica de que somos hijos de Dios. Ese obrar, ese ministerio del Espíritu Santo en nosotros que va cambiando nuestro carácter. Versículos 22 y 23. A ver, Nacha. Pues el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Muy bien, y el versículo 25, voy a leer de vuelta, versículos 22 y 23, más el fruto del Espíritu. Es decir, si no tuviéramos el Espíritu Santo, no somos hijos de Dios. Empezando por ahí, El fruto del Espíritu es esta transformación del carácter de la persona durante toda la vida, asemejándonos cada vez más al carácter del Señor Jesucristo, y esto forma parte del testimonio de que somos hijos de Dios, que el mismo Espíritu de Dios está en nosotros trabajando, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aunque esta es una exhortación, también es una enseñanza de que si estamos viviendo toda esta nueva vida por el Espíritu Santo, tenemos que también movernos por el Espíritu. Segundo, o tercero, no sé, ya perdí un poco la cuenta, pero vamos a Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Allí también hay algo que todo cristiano nacido de nuevo sabe que le ha ocurrido. Quizás no tiene todas las palabras para describirlo, pero sabe que algo ha ocurrido en su vida. Y esto también forma parte del testimonio del Espíritu Santo de que somos hijos de Dios, por el cual tenemos que estar seguros. Como toda relación entre hijo y padre, es decir, esto puede fluctuar y a veces nuestra propia vida, es decir, nosotros mismos podemos ir menguando esa seguridad, en el sentido de que podemos ir
haciéndola menos segura, lo cual no quiere decir que no sea segura, sino que podemos ir teniendo humanamente menos seguridad. ¿Por qué? Porque quizás pecados que se han cometido, faltas que se han cometido, es decir, nos traen culpa, nos traen temor, nos traen miedo, y esto hace que obviamente se disminuya esta seguridad, pero la disminución de la seguridad de la gracia de Dios en nosotros, de la salvación en la que estamos, es algo que se produce en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, por causa de pecados, de falta, de declinar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, pero esto son cuestiones de momento. ¿Se entiende esto? Son cuestiones de momento. Es decir, la vida del cristiano tenemos que ir mirándola, es decir, ampliamente, toda, desde que nació de nuevo hasta el día que se parte con el Señor, no solamente un momento en particular. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, este sello del Espíritu Santo que está en nosotros, es decir, quizás no tenemos muchas palabras para describirlo, pero o el cristiano normalmente a veces le faltan a veces palabras para describir esto, pero esto es una realidad, y es la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, es el haber recepcionado al Espíritu Santo en nosotros, y esta es nuestra seguridad. Esta es nuestra seguridad. Esta palabra sello o arras, es decir, el sello es una marca de posesión. Es decir, el sello es una marca de posesión. Y si nosotros estamos sellados para Dios, y el día que Dios venga nos va a levantar como estemos. Si estamos vivos, seremos transformados, ya conocemos esto, y si hayamos partido también, nuestro cuerpo habrá de resucitar. Es decir, somos sellados con el Espíritu Santo, y esto es una marca de posesión, de propiedad. Dios es nuestro dueño. Dios es nuestro dueño. Y esto tiene que formar parte indiscutible de nuestra seguridad, de la gracia de Dios y de nuestra salvación. Ahora, ¿cuándo disminuye esta seguridad en la vida del cristiano? No porque Dios no nos tenga seguros. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Disminuimos, opacamos, si usted quiere, esta seguridad con nuestros propios actos pecaminosos, con nuestras propias faltas. Efesios capítulo 4, versículo 30. Pablo. 29 y 30, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí está, fíjense, lo vamos a repetir y vamos a continuar. ¿De vuelta? Sí, por favor, hasta el 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tiene que ver con la vida cristiana, pero tiene que ver también con esta seguridad en la cual nosotros tenemos que ir descubriendo, afirmándonos de que estamos seguros en la gracia de Dios, en la salvación del Señor, pero que
por causa nuestra y no de Dios. Porque a veces escuchamos muy seguido, Dios no me ama, Dios no se ocupa de mí, Dios Dios no me escucha, o está demasiado ocupado para tratar con mis cosas, como si no, Dios tuviera una agenda para cada uno en particular, ¿no? Es decir, la tiene por supuesto, pero no deja de atender a nadie. Lo que tenemos que ver es que cuando sentimos esa inseguridad, cuando ha disminuido nuestra concepción, nuestro sentimiento, nuestra sensación de que estamos seguros, no se debe a algo de Dios, sino que se debe a algo de nosotros. Se debe a que nuestra relación con Dios, nuestra conducta con los hermanos, es decir, nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, con Dios, es decir, no está caminando, no está andando por donde debe andar, ¿no? Inclusive, acá mismo nos habla de, primero nos muestra que el Espíritu Santo es una persona, por eso el versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien está entristecido en una relación? A ver, con los hijos, los que son grandes ya. Se pone triste. Se pone triste. ¿Y qué pasa con la comunicación a veces? Se corta la comunicación, o entristece al otro. Se corta, se interrumpe, se disminuye, es decir, de alguna manera estamos cambiando los tiempos, ¿no? Quizás esperamos la próxima semana, etcétera. Es decir, esto es lo que sucede lo mismo en nuestra relación con Dios. Si contristamos, entristecemos al Espíritu Santo de Dios que ha sido puesto en nuestro corazón, y esto hace que la relación se produzca un cambio, no que se corte, pero se produce un cambio. Quizás Dios para corregirnos tenga que retirar. A veces el padre, ¿qué dicen algunos padres grandes ya? Por 2 semanas no lo llamo. ¿No escuchamos eso a veces? O voy a dejar de ir a visitarlo porque tampoco me visita mucho. Pues ¿por qué? Porque hay corazón entristecido. Porque está esperando cosas del hijo o la hija que no se da. Y a veces a la inversa, ¿no? A veces por ahí el papá, es la hija la que está esperando, o el hijo el que está esperando que sea el padre, y la relación entra en un terreno de tristeza, de decaimiento, porque no es lo que debe ser. Ahora, ¿deja el padre de ser padre o el hijo de ser hijo? No. Solamente que la relación está atravesando por un momento diferente. Entonces, esto es lo que sucede con nuestra seguridad de la gracia de Dios en nosotros y nuestra seguridad de la salvación de Dios. Es decir, entra en un terreno diferente, menguado. Ahora, Dios nunca es culpable de esto. Somos nosotros con nuestras faltas, como dice acá, que inclusive hasta nuestro vocabulario, la palabra corrompida significa podrida en griego, viene de cómo se describían los frutos podridos. Perdónenme la expresión, pero quizás es literal, es académico y debo decirlo, porque algunos cristianos tienen buenos vocabularios en el templo, pero en casa o por la calle a veces el vocabulario no es el apropiado. Y esto entristece. Esto es una de las causales de que nuestra relación no solamente cambie y Dios tenga que obrar con nosotros de manera diferente, ¿no? De modo que tenemos que, por lo menos para cerrar esta clase, tener en cuenta estos varios detalles que hemos mencionado durante toda la clase. Es decir, por un lado que hay una falsa seguridad que tiene muchísima gente de que está en una gracia de Dios y en una salvación del Señor, y que la va construyendo por medios equivocados, inclusive hasta dentro del marco de la iglesia, obviamente, es decir, con señales, por prodigios, por milagros, o creyendo de que todo lo que significa, todo lo que son milagros o señales, siempre está Dios detrás de todo eso.
no necesariamente es así, de modo que tenemos que tener cuidado con estas cosas y tener la seguridad nuestra no debe estar construida sobre eso. Por el otro lado, sí tenemos que ir construyendo nuestra seguridad. Para resumir este punto, esto que hemos hablado, sí tenemos que ir construyendo nuestra seguridad en lo que dice la palabra de Dios, que describe lo que en realidad nos ha ocurrido, y en realidad lo que vivimos sobrenaturalmente. Hay mucho, el nuevo nacimiento, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, es decir, podemos continuar, el amor por los hermanos, hay tantas cosas que forman parte de nuestra vida cristiana que es sobrenatural, y eso es testimonio del Espíritu Santo a nosotros de que realmente somos hijos de Dios. Y entonces tenemos que ir construyendo nuestra seguridad a partir de ahí, de lo que dice la Escritura y de lo que inclusive vemos en nuestra propia vida como obra del Espíritu Santo. Hasta acá esta seguridad de la gracia y de la salvación. Amén. Amén.